Una moneda falsa. Hay un equívoco que circula como una moneda falsa. Un equívoco que envenena los pozos de los que beben cristianos y no cristianos. Muchos toman la Biblia como los musulmanes toman el Corán. Un libro que no hay que interrogar, sino obedecer. No hay que atravesarlo, sino ejecutarlo. Como si fuera un código penal, un reglamento de comunidad de vecinos del espíritu, una lista de instrucciones para montar un mueble sueco del alma. Pero no es así, nunca lo fue. Miremos los hechos, miremoslos con los ojos abiertos, sin el polvo de las ideologías que ciegan tanto a los devotos como a los enemigos de la fe. Los primeros cristianos, los que morían en las arenas, los que se escondían en las catacumbas, los que trazaban peces en los muros para reconocerse, no existía todavía, o al menos no tenían la Biblia como la entendemos hoy. Tenían lo que ahora llamamos Antiguo Testamento, la Torá, los profetas, los libros sapienciales y un complicado entrelamado de otros textos, algunos de los cuales se perdieron o acabaron siendo considerados apócrifos. Aún no se había decidido qué evangelios conservar y cuáles llamar apócrifos. Aún no se había establecido qué cartas de Pablo eran auténticas y cuáles dudosas. No había un canon, solo estaba Cristo, vivo, presente, en la carne de la comunidad. Santa Perpetua fue a morir al anfiteatro de Cartago sin haber hojeado jamás un Nuevo Testamento encuadernado. San Policarpo ardió en la hoguera sin un índice de libros canónicos en el bolsillo. Eran cristianos de todos modos. Eran más cristianos que muchos que hoy enarbolan versículos como armas. Y después, más tarde, llegó la Edad Media, siglos y siglos en los que la gente no sabía leer. El campesino que araba los campos de Umbría, la mujer que amasaba el pan en las cocinas de Borgoña, el herrero que golpeaba el hierro en las fraguas de Baviera, ninguno de ellos había abierto jamás una Biblia. No podían, no existían las condiciones. La Biblia estaba en latín, copiada a mano en los monasterios, custodiada como un tesoro. Un solo ejemplar valía tanto como una casa. Sin embargo, aquellas personas eran cristianas. Construían catedrales que todavía nos dejan sin aliento. Caminaban durante meses en peregrinación hacia Santiago o Roma. Morían con el nombre de Cristo en los labios. Tenían una fe enorme, y con esa fe movían montañas, drenaban los pantanos de Europa, conquistaban nuevos pueblos para Cristo. ¿Cómo lo hacían? Hacían comunidad, escuchaban, celebraban, vivían juntos la liturgia. Miraban los frescos en las paredes de las iglesias. Esa era su Biblia, pintada, esculpida, cantada. La fe pasaba de boca en boca, de gesto en gesto, de vida en vida. Las familias eran custodias de la fe. El Evangelio era un fuego que se transmitía por contacto, no por lectura. Entonces, ¿qué es la Biblia? No es un libro de la ley, no es un código, no es un manual de instrucciones. La Biblia es un conjunto de libros. Atención, un conjunto, una biblioteca entera, inspirados por Dios para contar la historia de un pueblo, el pueblo en el que nació Jesús, el pueblo de Abraham y de Moisés, de David y de los profetas, el pueblo del que los cristianos son herederos. Sirve para hacer memoria, como el álbum de fotos de una familia, como las cartas de la abuela guardadas en una caja, como los relatos que se transmiten alrededor del fuego. Pero el álbum no es la familia, las cartas no son la abuela, los relatos no son la vida vivida. La Biblia debe ser amada, estudiada, meditada, rezada, pero no debe ser idolatrada. La idolatría del libro sigue siendo idolatría. Y aquí llegamos al punto que quema. La Biblia, como cualquier otro conjunto de manuscritos antiguos, incluido el Corán, ha tenido una historia humana. Una historia hecha de transcripciones, de elecciones, de eliminaciones, de manos que copiaban a la luz de las velas.
de ojos cansados que a veces se equivocaban en una letra, de decisiones tomadas en concilios después de discusiones acaloradas entre obispos que no estaban de acuerdo. Esto no quita nada a la inspiración divina, pero nos recuerda una verdad esencial. Dios eligió pasar a través de las manos de los hombres. Del cielo no bajó un libro, bajó un hijo, y el hijo fundó una comunidad, y la comunidad escribió los libros. Este es el punto que muchos no quieren ver. La Biblia la escribimos nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios en camino por la historia. La comunidad viene antes que el libro. El libro nace de la comunidad, no al revés. Primero estaba Pedro predicando. Primero estaba Pablo caminando por las calles del imperio. Primero estaba María guardando todo en su corazón. Después, mucho después, alguien escribió, y otros copiaron, y otros más decidieron qué conservar. La iglesia generó la escritura, no la escritura la iglesia. Quien lo olvida, construye la casa sobre el tejado, en lugar de sobre los cimientos. Y hay otra cosa que muchos olvidan. La Biblia no se entiende sola. No basta con abrirla y leer. No basta con saber griego y hebreo. No basta con ser filólogo. Hace falta el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que la inspiró debe iluminar a quien la lee. Sin esa luz, las palabras quedan como letras muertas, signos en una página, ruido y nada más. Por eso la lectura personal de la Biblia, por muy preciosa que sea, nunca puede bastar por sí sola. Por eso hace falta la comunidad, hace falta la tradición, hace falta el acompañamiento de los que vinieron antes. El individuo que lee la Biblia en su salón, convencido de poder interpretarla solo, sin la iglesia en su sentido más literal, sin la tradición, sin la liturgia, es como un hombre que mira las estrellas y pretende orientarse sin saber dónde está el norte. Y llegamos al último equívoco, quizás el más grave. Tomar 2 líneas de la Biblia y con ellas pretender explicar el cristianismo es como tomar 2 gotas de agua y con ellas querer explicar el mar. 2 gotas, y pretendes entender los abismos, las corrientes, las tempestades, la luz que se filtra en la superficie, la oscuridad que reina en el fondo. Pretendes entender los peces que nadan y las ballenas que cantan, los barcos que naufragan y los que llegan a puerto. 2 gotas, y pretendes entender el cielo que se refleja en el agua, las estrellas que tiemblan en la superficie, los mundos que se agolpan más allá del horizonte. Es ridículo. Sin embargo, muchos lo hacen. Extraen un versículo, lo agitan como una bandera, lo usan como un arma, pero el versículo, arrancado de su contexto, separado de la comunidad que lo generó, cortado de la tradición que lo custodió, se convierte en un cadáver que ya no habla, o peor, un cadáver que dice lo contrario de lo que decía cuando estaba vivo. La escritura está viva, pero vive solo dentro del cuerpo que la generó. Fuera de ese cuerpo, muere, o se convierte en monstruo. ¿Cuántos horrores se han cometido en nombre de versículos arrancados de su sentido? ¿Cuántas guerras, cuántas persecuciones, cuántas hogueras? ¿Y cuántos horrores se siguen cometiendo hoy por quienes blanden la Biblia como una masa en lugar de beberla como agua de manantial? La Biblia no es un libro de la ley, es una historia de amor, una historia que dura milenios, llena de caídas y recuperaciones, de traiciones y perdones, de exilios y retornos. Una historia que no ha terminado, que continúa hoy en cada cristiano que vive en Cristo, con o sin el libro entre las manos, porque el Verbo se hizo carne, no se hizo papel.